fue mi primer gol en Mestalla y fue la primera vez que en Mestalla cantó mi nombre. Me acuerdo de escuchar Carlos, Carlos, se te queda. Mis abuelos, por parte de madre, es verdad que mi abuelo fue el que me llevó a todos los partidos, todos los entrenamientos cuando yo era más pequeño, con la anécdota de la Game Boy, que para que yo empezara a jugar le pedí una Game Boy y me la regaló y por eso empecé a jugar y por eso también le debo mucho, aparte de por llevarme siempre y de por ya no tema fútbol, sino tema de vida, de ir todos los días, cuando puedo a su casa, todos los días que voy, notarme el más querido por él, mi abuela igual. Desde los 5 años que empecé hasta 14 o 15 me fue todo muy bien, metía goles, jugaba siempre, salía a veces en la prensa incluso, a un pequeño reportaje de este jugador promete tal, y todo era muy bonito. Hasta que fue en cadetes, que yo tendría 14, 15 años, y no hubo una temporada y media, casi 2, que no jugaba. Bueno, dudar un poco de mí sí, de decir, igual, no sé, de pequeño, claro, puedes marcar muchas diferencias de 7 a 12 años o 13, pero lo que importa al final es cuando te acercas a la élite. Y claro, tú ves que no juegas cuando ya te vas acercando, con 15, 14, 15, 16 años. Entonces un poco piensas, igual pues no era esto lo que yo tenía que hacer, pero bueno, tuve esa continuidad y el querer seguir jugando y disfrutando, y a partir de esos 2 años creo que crecí mucho físicamente y futbolísticamente, y ya no solo en tema fútbol, sino en tema también general de la vida. El que más alegría fue marcar, bueno, tengo 2, uno más que otro, seguro. El primer gol con el Valencia, contra el Villarreal, en su campo, un derbi. Era mi primer derbi y yo llevaba 4 o 5 partidos. El equipo estaba mal, posiciones bajas, que el Valencia no suele estar ahí. Y yo marqué el primer gol del partido, y la verdad que ese día, o sea, es que recuerdo, tengo fotos de ese día de la celebración y no sabía ni lo que hacer, o sea, siempre, bueno, de pequeño igual alguna celebración tenía porque metía muchos goles, pero no sé, no me lo esperaba y no tenía nada pensado si metía gol, si no. Y ganamos 0-2 y fue un día especial. Pero el día más feliz fue aquí en Mestalla contra el Celta, que fue mi primer gol en Mestalla. Y me acuerdo que volviendo marqué el gol, y cuando volvía, no sé si todo el estadio porque tampoco sonó mucho, pero yo me acuerdo de escuchar Carlos, Carlos, es que no sabría cómo explicártelo. Es algo, es como cuando, bueno, parecido, pero incluso mejor, que cuando suena el himno de la Champions y tú estás en el césped, y incluso yo vengo de jugar en el Allianz de la Juventus, en el estadio de la Juventus, no jugué titular, y en el banquillo yo estaba al lado de Lato, que es un jugador de mi equipo, amigo de siempre. Le dije, tío, tengo los pelos de punta, estoy aquí en el banquillo y tengo los pelos de punta. O sea, es como, no sé, escuchar ese himno es muy bonito, pues imagínate. Escuchar tu nombre, todo el estadio, es que no
tampoco sé explicártelo porque hay que vivirlo. Y yo pues he tenido esa suerte.